hoy damos paso a conversar con el presidente de la Autoridad Salvadoreña del Agua, el ingeniero Jorge Castaneda, quien le doy la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Un placer estar por acá y aclarar todos aquellos temas relevantes que en este momento se están haciendo. Muy importante, vamos a hablar de las sanciones por aquellos que están contaminando, hablando de los proyectos innovadores. Estamos construyendo ríos artificiales en el corredor seco en Chalatenango. Y bueno, trayendo la naturaleza a la ciudad. Estamos con un proyecto en conjunto con otras instituciones del Estado, así que un placer. Vamos a tener una muy buena plática en esa materia y sobre todo también cuando se trata de conservar, preservar, ¿verdad?, todos nuestros mantos acuíferos. Hablando de contaminación, particularmente acá en Megavisión y nuestro canal hermano 19, el Canal Verde, ¿no?, ha estado haciendo énfasis sobre denuncias de la población sobre contaminaciones de río, particularmente en el área de San Vicente, en el sector occidente del país, de las cuales pues obviamente llama muchísimo la atención desde el punto de vista preocupante de que cómo es posible que sigamos contaminando ríos a estas alturas del tiempo que vivimos. Sí, es lamentable. Realmente el país es hermoso y estamos construyendo una mejor versión del Salvador. Los salvadoreños se merecen ríos sanos. Por tanto, a todos aquellos que estén contaminando, el mensaje ha sido muy enfático de nuestra parte, muy claro. Los vamos a buscar, los vamos a encontrar, los vamos a sancionar, vamos a hacer que limpien su desastre y utilizaremos las multas, que son de más de $300,000 para proyectos de limpieza de los ríos. Ya lo hemos hecho con una veintena, mi estimado Ernesto. Con multas, ¿sí? Hay 2 en específico que por contaminación de ríos, como dicen en buen salvadoreño, les ha caído una de más de $365,000 y hay 3 que están en proceso. A ver, no sé si tenemos ahí imágenes de los ríos en el occidente del país, producción, ríos en Aguachapán, que sin duda alguna es indignante ver cómo toda la, digamos, la frontera entre el agua transparente y la suciedad va arrasando por todo digamos, lo limpio que representa uno de los tantos ríos de la denuncia que se han hecho, ¿no? Veamos este, por ejemplo, ¿no? Ahí se ve exactamente cómo... Ese es el río Tres Ceibas. Sí, este es Tres Ceibas. Así es, Tres Ceibas. Esto es aquí en... Chalchuapa. Chalchuapa. Sí, así es. ¿Verdad? Ahí vemos, miren. Correcto. Ahí hicimos mediciones. Justo se puede apreciar cómo precisamente las aguas residuales, ahí se ve, esa es la denuncia que atendimos y agradecemos a la población a que siga denunciando. Son Canal aguas... 19, perdón, también al equipo de Canal 19, ¿no? Nuestro canal hermano. Sí, correcto, correcto. Vea, el color es negro y ya identificamos al causante de la contaminación que se dio la semana pasada. Son 2 principales fuentes de contaminación. Ya los procesos sancionatorios han iniciado. Hemos identificado precisamente cuáles han sido las características de la contaminación porque hay que sustentar el debido proceso. Claro. Y en este caso, por obvias razones, para no entorpecer el proceso, omitiré en este momento decir los nombres de los 2 responsables principales de la contaminación, pero que los procesos sancionatorios ya iniciaron. Así que el trabajo que ha hecho la comunidad en estar denunciando es muy importante y gracias a ello, por ejemplo, en este caso donde desplazamos un día domingo por la mañana, llegamos a la zona y pudimos obtener muestras y en estas muestras pues era evidente el grado de contaminación que había por 2 tipos de fuentes. Una fuente principal, una de ellas que viene de aguas residuales domésticas y la otra es de una granja en la zona. La biodiversidad de la zona se ha visto afectada, logramos rescatar incluso a una tortuga y con los amigos de medio ambiente pues ya le están dando el debido tratamiento. Así que seguimos con este proceso avanzado de transformación hídrica en el país, en donde los guardianes del agua, que son ustedes, población salvadoreña, son muy importantes. ¿Cuál es el rol, cuál es el papel específico que tiene la institución que usted preside a la hora de establecer actualizaciones sancionatorias y sobre todo también de regulación? Porque vaya, si bien es cierto, vamos a cuidar de no caer un poco en el proceso que se tiene para
digamos, sancionar a esta persona o a estas, estas fuentes de contaminación de las cuales se han identificado. Particularmente, estamos digamos, sentando precedentes importantes en esa materia o hay que ser más drástico en la materia. Pues miren, en este caso, Ernesto, es muy importante destacar lo siguiente. Antes de la entrada en vigencia de la Ley General de Recursos Hídricos, una ley que es legado del presidente Bukele, pues había un desorden, y este desorden, parte de este desorden, era que las competencias y los roles de aquellos vinculados con el agua estaban dispersas. Algunas atribuciones las tenía una institución, otras atribuciones otra institución. Afortunadamente, con la Ley General de Recursos Hídricos, que tiene ya 1 año o 10 meses aproximadamente de estar vigente, pues nace la Autoridad Salvadoreña del Agua y uno de nuestros objetivos es proteger los ríos. ¿Y cómo los protegemos? Haciendo proyectos de, por ejemplo, restauración de zonas de recarga acuífera, protegiendo las zonas de recarga acuífera. Y en cuanto a las sanciones, se establece en la ley desde el artículo 133 en adelante los diferentes niveles de sanciones, que van desde sanciones leves, graves y muy graves. Y aquí llegamos al punto de la contaminación. Los que estén contaminando los ríos caen en el rango de sanciones muy graves. ¿Qué significa? Que acá la multa va desde 1.001 hasta 10.000 salarios mínimos del sector comercio y servicio. A día de hoy, esa multa va desde $365.000 hasta $3.65 millones. ¿Qué sucede si después de imponer la multa, estos que están contaminando los ríos, pues deciden no pagar la multa, por ejemplo? Entonces iniciamos un proceso judicial. Así de grave es la situación, y así de grave y así de fuerte, sobre todo, y de forma determinada, es que este gobierno está actuando. A ver, tengo una pregunta ahí relacionada con lo que estamos hablando, presidente. Veamos, la pregunta dice así, Ernesto, buenos días, mi pregunta es, ¿cuándo vamos a ver a directivos de estas empresas, entiendo que son las contaminadoras, dando la cara y bajo procesos judiciales, ¿no? Sí, como mencionaba, llevamos 20 procesos sancionatorios ya en firme, una decena que están en la fase final, y estos que ya están en firme, repito, hay 2 específicamente por contaminación que son de más de $365.000. Hay otro que es en la zona de Apopa, por ejemplo, por infringir la ley, que es de $274.000. Y estos que están en proceso, estamos hablando de lo que sucedió en el río Tres Ceibas, que luego esa contaminación del río Tres Ceibas llegó hasta el río Pampe. Habían videos que parecía que eran 2 cosas diferentes, realmente era lo mismo. Y estos procesos ya iniciaron, así que están en la fase de presentación de pruebas, y pronto daremos noticias a la población cuando el proceso esté totalmente finalizado. Porque obviamente, Ernesto, hay un tiempo en el que por ley ellos podrán recurrir, presentar información. En este caso no tienen escapatoria porque tenemos la evidencia científica de la contaminación que se hizo en el río Tres Ceibas. A ver, ahí dice, ya se puso la denuncia correspondiente en la Fiscalía y tribunales. Hay que recordar que estos actos son delitos. ¿Hay denuncias de Fiscalía? Sí, en este caso, primero se procede en nuestro marco legal, y en nuestro marco legal está la multa. La multa. Sí. En este caso, todas las multas que se han impuesto, que sirven luego para proyectos de restauración de ríos, por ejemplo, esas multas se han estado pagando. En caso que se llegue a otro tipo de elementos, como por ejemplo daño ambiental, hay otra ley que es la pertinente en ese caso, y pueden entrar bajo el daño ambiental los juzgados ambientales. En ese caso, nosotros de forma paralela, después de que el proceso esté en firme, hacemos notificación a las instituciones que tienen también competencia en este tema. A ver, una de las prioridades, leyendo toda la, digamos, misión y los objetivos por los cuales se crea la Autoridad Salvadoreña del Agua, ASA, en esta administración, una de las prioridades es recuperar los ecosistemas de los ríos y lagos. Extra cámara, usted me hablaba precisamente sobre un proyecto importante que es la creación de un río.
Sí, así es. Vean, Cuéntenos un tenemos, poquito sobre. muy bien, Ernesto, tenemos una bendición en el caso de El Salvador, que es el agua lluvia que no estamos aprovechando. ¿Qué sucede cuando no aprovechamos el agua lluvia? Es que precisamente lo que tenemos es que en época seca, aquí en el caso de El Salvador no hay 4 estaciones, tenemos solamente 2 estaciones. Y algunos se confunden que es invierno y verano, realmente es época seca y época lluviosa. Durante la época lluviosa es importante capturar el agua y almacenarla en el suelo. Así es como en el corredor seco del país, en Chalatenango específicamente, estamos con un proyecto innovador. ¿De qué se trata este proyecto? Es de la cosecha de agua lluvia para luego crear riachuelos artificiales. Este proyecto tiene diferentes componentes, además de 2 reservorios con los que podemos almacenar temporalmente una cantidad de agua de más de 4.000 metros cúbicos. Esto nos va a permitir cosechar, y aquí viene lo interesante, Ernesto, es que con capacidad de 4.000 metros cúbicos de almacenamiento, lo que vamos a cosechar son más de 100.000 metros cúbicos de agua. Esto, digamos, le podría servir de forma equivalente a unas 500 familias por aproximadamente un año. Entonces, eso es lo que estamos creando en la Reina Chalatenango, pero algo muy importante en este proyecto es que tiene un enfoque integral. ¿Qué significa? No sé si tenemos el video, ¿verdad? Sí. Vamos a plantear, vamos a mostrarlo. Así es. Esa es la zona, el resultado de, por ejemplo, el uso de cámaras multiespectrales con drones especiales. Estamos trabajando con una universidad alemana. El día de hoy, Ernesto, viene una misión de Costa Rica, del Ministerio de Medio Ambiente de Costa Rica, precisamente a ver el proyecto. Hemos utilizado geofísica, ahí se pueden apreciar los perfiles geofísicos para precisamente identificar de qué profundidad es la más adecuada para estar cosechando el agua. Tiene un enfoque de permacultura, esto es aprovechar toda la topografía del terreno y además del enfoque de permacultura, tiene obras de conservación de suelo y vegetación y revegetación, y esta revegetación o esta reforestación es precisamente con especies de alto valor agregado como el cacao. Además de ello, dado de que es una zona ganadera y hay muchas vacas, queremos aprovechar, y lo vamos a hacer, de todo el potencial de nutrientes y energía que tiene el estiércol de ganado. Ya se ha instalado ahí un biodigestor y ese biodigestor lo que hace es que transforma lo que antes era residuo y contaminación, que es el estiércol del ganado, lo transforma en gas y biofertilizante. Pero además, como vamos a conservar más área boscosa, a las vacas se les está construyendo un módulo de forraje verde hidropónico donde tendrán alimento de mayor calidad. Es un enfoque integral, novedoso, muy inteligente para cosechar agua y crear ríos artificiales. Señor presidente, los hechos que acabamos de ver son delitos, no es un simple hecho administrativo. ¿No deberían ser más drásticas con las sanciones? Por ejemplo, sumado a eso también está el salto de Malacatiupán, sí. ¿verdad? Que es otro también de los que están seriamente contaminados, ¿no? Regresando al tema de ríos. Creo que es un Sí. punto, ¿no? Sí, no, muy importante. Y en el caso de la gravedad... pregunta que hace, ¿no? Sí, correcto. En el caso de la pregunta que están haciendo, pues nuevamente recalcar que en el orden del nivel de gravedad de las sanciones, contaminar los ríos es el bloque más alto, es decir, sanciones muy graves. Es que es precioso este río. Correcto, que esas van hasta 3 puntos... Malacatupán. Sí, Malacatupán, esto es en Aguachapán. Muy importante destacar que estas multas van hasta 3.65 millones de dólares. Es decir, más que eso ya no hay. Es decir, llegamos al tope de lo que está establecido en la ley. Pero ojo, esto no quita, y ahí el ciudadano ha hecho una pregunta muy, muy inteligente, que esto no evita que se lleven a cabo otros procesos porque puede haber un daño ambiental, por ejemplo. En ese caso hay otra legislación que entraría y que esto tiene consecuencias judiciales. En el caso nuestro, además de la multa, que como repito, van hasta 3.65 millones de dólares, que es una cantidad significativa, ¿sí? Además de esto se hacen las denuncias a las instituciones que también tienen competencia y que pueden actuar en caso se esté infringiendo estas leyes que son paralelas a los temas de contaminación en nuestra naturaleza. Un saludo a todos. En el caso de Aguachapán, ¿no es un contrasentido fomentar turismo y ver cómo se contamina por parte de las empresas o una empresa?
No, todo es totalmente compatible. Es decir, en el caso del turismo, que es turismo sostenible, lo que se requiere es que los empresarios sean responsables, que traten sus aguas residuales. Es más, el turismo debería crecer, pero de una forma, como repito, respetuosa del medio ambiente. Y no es difícil. Miren, en el caso de, por ejemplo, lo que estamos haciendo en el lago de Coatepeque es un enfoque integral. Y este enfoque integral incluye, por ejemplo, la construcción de lo que llamamos unas biojardineras, que son sistemas que sirven para tratar aguas grises. Y esto, además de que es barato, le da una belleza paisajística porque lo que van a tener en superficie es un jardín. Así que es totalmente compatible el hecho de el crecimiento turístico con el cuidado de la naturaleza. Tengo una pregunta acá también que está relacionada con la contaminación del lago de Coatepeque. Muy bien. ¿Cómo está la situación del Coatepeque? Miren, en el caso del lago de Coatepeque, se han realizado a la fecha de hoy más de 800 visitas a diferentes puntos por diferentes instituciones. Llevamos un monitoreo constante de la evolución de lo que sucede en el lago de Coatepeque después de la declaratoria de emergencia dictaminada por el Ministerio de Medio Ambiente. Todas las instituciones del Estado hemos estado trabajando en la zona. Lo primero que se hizo fue dotar, por ejemplo, de elementos básicos a la población. En este caso, por ejemplo, la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados colocó una serie de depósitos para abastecer de agua a la población. Además de ello, junto con el Ministerio de Salud, nos hemos desplazado a cada uno de los locales que están alrededor del lago de Coatepeque y ahí se ha evitado de que existan vertidos al lago de Coatepeque. Recordemos que en el caso del lago de Coatepeque tiene una connotación entre influencia antropogénica, es decir, por lo que anteriormente eran vertidos de aguas residuales, pero además tiene una connotación natural. Es un lago volcánico y por tanto es natural, digamos, que existan aportes, por ejemplo, de aguas termales en algunos puntos con alto contenido de sulfatos. Ahora, se ha decretado, además de la suspensión de las descargas de aguas residuales y las sanciones correspondientes, también se ha decretado una prohibición a nuevas construcciones dentro del dominio público hidráulico. Esa es una disposición que se formuló desde la Autoridad Salvadoreña del Agua y que está publicado en el Diario Oficial, y además quedan en suspensión todas las obras y todas las construcciones que en ese momento se estaban ejecutando, excepto, y esto es muy importante, excepto aquellas que sean obras de mitigación, esas deben de continuar. Pero además vamos a implementar tecnología de punta. Ernesto, déjeme contar que en este caso, para terminar de una vez por todas con el tema de la proliferación de cianobacterias y las cianotoxinas que estas cianobacterias generan, pues vamos a implementar un sistema novedoso. Es uno de los proyectos más grandes a nivel mundial que se va a llevar a cabo. Estamos hablando de la utilización del efecto de cavitación a través de la utilización de sistemas de producción de ultrasonido, además de unos perfiladores que permiten tener una actualización constante de los niveles, por ejemplo, de clorofila A o ficocianina o el pH del agua, la temperatura, etcétera. Y estos sistemas, que son alrededor de 58 boyas que vamos a instalar en la zona, ellos automáticamente se están comunicando unas boyas con otras. Hay un software que lo que hace es que ajusta los parámetros para inhibir el crecimiento de las cianobacterias, y esto es una detención definitiva al problema de las cianobacterias en el lago de Coatepeque. Y luego vamos a lo más importante, que es un proceso de restauración, no solamente del espejo de agua ni del dominio público hidráulico, sino un enfoque de restauración completo, integral de toda la cuenca. Toda esa situación visible de contaminación ya no se tiene actualmente. Ha disminuido significativamente. Tenemos ahí una imagen también en cuanto a la contaminación que tiene el río Acelhuate, que es el que cruza San Salvador y por supuesto va directamente a Lempa, de la cual subsisten muchas personas, incluso también nos abastecemos de esa agua nosotros. Bien interesante. Veamos estas imágenes en lo que conversamos del tema. Sí, Ernesto, ahí lo que ya se está haciendo
es un inventario de vertidos. ¿Qué significa un inventario de vertidos? Es que estamos yendo, desde hace varias semanas, estamos yendo en el cauce del río. Iniciamos en Acelguate, precisamente en la zona más alta, que es esta confluencia con el río Matalapa. Recordemos que los ríos tienen una parte donde nacen y luego, a medida fluyen hacia aguas abajo, pues se van uniendo con otros ríos. Y esto permite ir identificando desde la parte alta hacia abajo cuáles son aquellas fuentes de contaminación. En el caso del río Acelguate, Ernesto, este tiene uno de los nacimientos, es decir, una de las cabeceras de la cuenca del río Acelguate está allá en San Marcos, aquí, en San Marcos. Y de ahí viene el río Matalapa, se une con el Iluapa y el Garrobo y forman el Acelguate ahí cerca del Zoológico Nacional. Entonces, lo que estamos haciendo es barriendo desde arriba, desde la zona de San Marcos, yendo en el cauce del río, identificando dónde cada descarga es, ok, y esta agua sucia de dónde viene, ¿verdad? Y luego se caracteriza, y en función de ello, ya caracterizada el agua, buscamos de dónde es la fuente de agua, entramos a las empresas y ahí comenzamos a verificar cosas como, por ejemplo, sus sistemas de tratamiento. Mito o realidad o populismo, lo que en el pasado se hablaba de querer recuperarlo. Y es más, yo recuerdo que hablaban hasta de hacer, no sé si era minuta, con agua de la Acelguate. ¿Se puede hacer? ¿Se puede? Se puede, perfectamente se puede hacer. Se puede descontaminar el río. Se puede descontaminar el río. 80%, Ernesto, 80%. Estamos hablando de la Acelguate. Correcto. Que cruza, que nace, me dice usted, en el sector de una afluente. Uno de los afluentes tiene diferentes afluentes. Okay, tiene diferentes uno afluentes. está en San Marcos y uno de ellos es del lado de San Marcos. Okay. ¿Sí? Se puede entonces. Se puede. El 80%. ¿A qué costo? Bueno, aquí es una corresponsabilidad. Es muy importante destacar esto. Primero que nada, es de decir que el 80% de la contaminación en ese tramo de río precisamente viene de las aguas residuales que caen crudas al río. Esas aguas residuales no deben llegar al río, deben llegar a un sistema de tratamiento de aguas residuales que esperamos que sean unas biofactorías. Con este inventario de vertidos que se está haciendo en el Acelguate, esperamos en un par de semanas tener el diagnóstico afinado y ahí, Ernesto, saldrán los costos aproximados de los procesos de restauración. Cuando hablo de que esto es una corresponsabilidad es porque hay muchas personas que viven a la orilla del río que utilizan el río como si fuera un basurero, es decir, tiran la basura directamente al río. Estamos hablando de contaminación de aguas residuales, pero también contaminación de basura. Con esas personas, que ya las tenemos algunas identificadas, lo que estamos haciendo es un proceso de sensibilización. Es decir, son familias, señoras, por ejemplo, que hemos tenido casos, por ejemplo, de gente que lo que hace es que vende tortillas ahí. Sí, hay una foto, mire, de la Acelguate. Ahí hay una foto de vendiendo minutas. Sí, y es de destacar lo siguiente, Ernesto. En el caso del agua que viene al área metropolitana de San Salvador, viene del río Lempa. Es decir, el proceso de potabilización, ya la ciencia ya nos permite pues tratar el agua residual y convertirla en un agua con calidad para diferentes tipos de uso. Entonces, sí se puede hacer, se requiere un trabajo articulado. El apoyo de la población aquí es muy, muy, muy importante porque de nada va a servir estar limpiando el río, ¿sí?, si las personas siguen contaminando. Ya hemos escuchado, Ernesto, estas frases, digamos, refranes populares, que no es más limpio el lugar que más se barre, sino que el lugar que menos se ensucia. Lo mismo aplica para los ríos. Entonces, con este inventario de vertidos, primero ya tenemos identificados quiénes son los principales contaminadores. A eso se les va a exigir que debe haber 0 descargas de agua residual sin el tratamiento adecuado, más las sanciones si es que no quieren hacer caso, pero hay un proceso muy importante con la población porque mucha de la contaminación, Ernesto, llega cuando tenemos las aguas lluvias, que llevan todos los residuos y los desechos de las calles hasta los ríos. Estamos proyectados para estos 5 años, ¿sí?, lograr objetivos, metas, así brevemente, una síntesis. Claro, sí, uno de ellos es
llevarle agua a la población. Estamos hablando de áreas rurales, por ejemplo, que son más de 2.5 millones de habitantes que se requiere de esos servicios básicos de buena calidad. Entonces estamos construyendo un modelo sostenible para este tipo de propósitos y, por supuesto, muy importante, Ernesto, es proteger las zonas de recarga acuífera de nuestro país. El tiempo se me fue, gracias por habernos acompañado. Un placer.